Las 7:58. Vamos a la segunda entrevista, un tema, por cierto, muy polémico también. A inicios de este año se anunció el proyecto de concesión de activos del Estado, que hoy se llama monetización de los activos del Estado, que entregaría a manos privadas de empresas públicas como la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, las centrales hidroeléctricas, la refinería de Esmeraldas, el Banco del Pacífico y otros activos del Estado. A decir de las autoridades del gobierno central, el proceso sería beneficioso porque permitiría al Estado ecuatoriano quedarse con un 25% de las ganancias que genere la administración privada. Y aquí, entre otras cosas, está la polémica, que de inmediato dialogamos con nuestro invitado, Javier Martínez, abogado que nos va a ayudar justamente a analizar esta situación. El gobierno lo llama concesión. Sí. La gente, otros sectores lo denominan privatización. El gobierno ha preferido denominarla monetización de los activos del Estado. ¿Con qué nos quedamos y qué en definitiva significa? ¿Nos perjudica o nos conviene? Bueno, bienvenido. Gracias, buenos días Washington, buenos días Giseni, un saludo cordial a todos que nos escuchan. Sí, efectivamente el gobierno lo llama monetización de activos del Estado. ¿Qué significa esto? Que el Estado, a través de la venta o concesión de ciertos activos, recibe cierto flujo de capital, recibe ciertos ingresos. Desde este punto es válido, hay que entender qué activos son los que se piensan concesionar o qué activos son los que se podrían vender. Hay ciertos activos, como por ejemplo las empresas públicas, que tienen un rol de acuerdo a la Constitución, que es el de gestionar sectores estratégicos y prestar servicios públicos. Estos activos no se pueden concesionar porque así lo establece nuestra Constitución, ya que les da una competencia específica, y de igual manera la Ley Orgánica de Empresas Públicas, dentro de toda su normativa, no establece ningún tipo de concesión sobre la totalidad de los activos de una empresa pública. Lo que la Ley Orgánica de Empresas Públicas sí establece es que se puede crear una empresa de economía mixta, una empresa mixta, en donde la mayoría de su paquete accionario siempre la debe de tener el Estado, ¿sí? No puede el privado, que sería la otra parte de esta empresa, podría tener un máximo del 49% de acciones, pero siempre el Estado debe de tener la mayoría del paquete accionario. El gobierno ha hablado sobre esta monetización de activos del Estado, refiriéndose a la delegación de la gestión de la administración de la empresa pública. Si nosotros revisamos nuestra Constitución y nuestro ordenamiento jurídico, esa figura no existe en ninguna parte de nuestra normativa. Lo que la Constitución sí permite delegar a través de cualquiera de sus modalidades, ya puede ser una concesión, puede ser una asociación, puede ser una alianza público-privada, e incluso puede ser una empresa mixta, permite delegar la gestión, solo en forma excepcional, la gestión de los sectores estratégicos y por extensión la prestación de un servicio público. Pero esta delegación es la delegación de un sector o parte de un sector, mas no es la delegación a través de la concesión de una empresa pública. Entonces debemos de tener claro que esta modalidad no existe. Nuestro ordenamiento jurídico desde la Constitución nos habla de la delegación de la gestión de los sectores estratégicos y solo de forma excepcional. De igual manera, la normativa que se desprende de la Constitución, como por ejemplo el Código Orgánico Administrativo, nos habla también de la figura de la delegación, pero también nos establece que es de forma excepcional, solo de forma excepcional se puede delegar al sector privado la gestión del sector estratégico y la prestación del servicio público.
Javier, si está todo claro en la Constitución y en la ley, entonces ¿por qué se toma en cuenta este tipo de recursos para incluso armar la proforma presupuestaria, como es la concesión de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, siendo una empresa pública y brindando un servicio estratégico? Y eficiente, permíteme. Además que esté en buenas condiciones, claro. Sí, deberíamos de analizar el cómo se piensa llegar a esta monetización. Porque se está contando con la monetización de entre otros activos, ¿no? Hidroeléctricas, Banco del Pacífico, pero en este caso en especial, CNT es una empresa pública y brinda un servicio estratégico, entonces no podría estar tomado en cuenta dentro de este recurso. Sí, como lo había manifestado, en un primer momento, la figura de la monetización de activos del Estado es válida siempre que se lleve conforme los procedimientos constitucionales y legales establecidos. Debería desde ahí parametrizarse cuánto es el valor que podría recaudarse por la conformación tal vez de una empresa mixta, en donde el máximo que se podría vender en el tema de acciones es el 49%. En este instante, dentro de la proforma del presupuesto general del Estado, se continúa con esta estrategia, que es la de incluir alrededor de 2.000 millones de dólares dentro de la proforma, y debería de buscarse los procedimientos adecuados mucho más en esta coyuntura económica, en donde es necesario cubrir este déficit fiscal que existe actualmente dentro de la proforma. Pero además se incluye la posibilidad de ingresos por la venta de activos como un ingreso permanente, y esto sucedería por una sola vez. Y entonces no tiene sentido que se haga aquello en la consideración de las proformas presupuestarias. Sí, dentro de la proforma se incluye en un grupo presupuestario tasas y contribuciones. Estas tasas de contribuciones es un ingreso permanente. Nos referimos a pago de ingresos que tiene el Estado por peajes, tasas, contribuciones. Sí, y aquí se desprende una línea contable en donde se ha puesto otras concesiones y donde se pretende recaudar como un ingreso permanente alrededor de 2.000 millones de dólares. Un ingreso permanente tiene una característica, claro, que sea continuo, que sea periódico, que sea previsible, y los valores que recaudaría el Estado no sería ni continuo, ni periódico, ni previsible. No se está cumpliendo en este instante con la regla fiscal, que es que los egresos no permanentes serán financiados con ingresos no permanentes. Entonces sí debería, por parte de la comisión que analiza en este caso y que debe dar el informe, observar estos rubros que deben de ser incluidos dentro de los ingresos no permanentes del Estado, a fin de que se cumpla con esta regla fiscal que está señalada en la Constitución. Usted acaba de mencionar, Javier, que se puede acudir a este tipo de delegación en todas sus modalidades solo por excepción. Sí. En este caso, ¿cumple ese parámetro de excepción? No se está cumpliendo este parámetro de excepción. Los parámetros deben de estar, nos dice toda esta normativa que antes había mencionado, deben de estar señalados en la ley. Y sobre todo estos parámetros son cuando las empresas no están en capacidad de gestionar el sector estratégico o de prestar el servicio público. Nosotros conocemos que tanto CNT o las hidroeléctricas, Coca-Cola, Sinclair, Sopladora, etcétera, están en capacidad de gestionar ese sector estratégico y, a su vez, por extensión, prestar el servicio público. Eso lo dice tanto, y esto está normado de igual manera dentro de la ley de cada uno de los sectores. Por ejemplo, en el caso de telecomunicaciones está normado dentro de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. En el caso de energía está normado dentro de la Ley Orgánica del Servicio Público de Electricidad. Y en el caso de la refinería de Esmeraldas, bueno, es un sector estratégico fundamental, pero también se la quiere vender, y de eso ya hay anuncios. No se lo puede hacer, no se lo podría hacer, sí. ¿O sí?
al menos en tema concesión para que se le administre y el Estado pueda quedarse con el 25% de las ganancias, según dicen ellos mismos. ¿Cómo es eso, esa figura? No, como lo había manifestado al inicio, hay activos que cumplen un rol. Ya. Las empresas públicas cumplen un rol establecido por nuestra Constitución. Es la clarito. prestación de servicios públicos y gestionar sectores estratégicos. Para que quienes nos escuchan, los sectores estratégicos son quienes por su relevancia tienen una gran injerencia en el tema político, social, económico, como por ejemplo telecomunicaciones, como por ejemplo hidrocarburos, biodiversidad, patrimonio, agua, etcétera. Estos sectores estratégicos deben de ser gestionados por empresas públicas y en este contexto pues no se podría vender el activo de la empresa pública, no habría sentido. Caso contrario, pues simplemente nos saltaríamos la norma constitucional, nos saltaríamos la Constitución, la norma legal, y pasaríamos a una suerte de venta de los activos. Pues no se estaría garantizando lo que busca la Constitución, que es que el Estado tenga patrimonio, tenga ciertos activos y a través de estos poder prestar los servicios públicos que demanda la ciudadanía. Lo que se puede sí es concesionar o llegar a un acuerdo para que se administre un porcentaje de la empresa, así se establece, ¿no? Lo que se puede es crear una empresa mixta. Una empresa mixta donde... Eso hay que aclarar. Sí, eso es lo que se puede crear con las empresas. Sí, lo que se puede Pero crear, la mayoría de acciones tiene siempre el Estado. La mayoría de acciones tendrá siempre el Estado. Si es que usted busca delegar al privado por excepción, se debería de delegar el sector estratégico, y en este sentido, si delega al privado un sector estratégico, el privado sería quien debe de invertir en la construcción de todo el activo y por extensión luego ya prestar el servicio público. Esto no solo funciona así de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico en nuestro país. A nivel internacional también tenemos similares modalidades de delegación a través de la concesión. Tenemos un sistema BOT o un sistema DBO, o sea, Design, Build, Operate, o es el otro Build, Operate, Transfer, en donde son modalidades donde el privado, en ambas modalidades, el privado invierte, el privado diseña, el privado construye, y el Estado recibe del Estado pues una transferencia. Pero no es el Estado quien le da los activos al privado, no es el Estado quien construye, es al revés, es el privado quien pone el capital, y en este sentido sí se podría dar una delegación por excepción a un sector privado. Javier, usted dice que es el privado el que debe invertir. En este sentido, no suena coherente que se quiera, por ejemplo, poner o acudir a este recurso con CNT, con las hidroeléctricas, que son instituciones que están, o empresas estratégicas que están dando resultados. A su criterio, ¿cuál sí deberían entrar en este tipo de negociación? ¿Qué empresas del Estado que no tengan la eficiencia que sí tienen estas deberían entrar en este proceso? Sí, debería de analizarse dentro de las 21 empresas públicas que tiene el Estado. Hay empresas que tienen un déficit, que no están generando excedentes, que tienen problemas ya en la administración. Todos conocemos el caso, por ejemplo, de TAME es un ejemplo. Correos. Sí, yo ahí discrepo un poquito. Correos del Ecuador tiene cierta potencialidad, hay empresas que tienen todavía un margen para potenciarse y poder ser administradas directamente por el Estado. Ha habido cierto abandono por parte del Estado, ¿no? No le ha dado el mismo impulso que en su primera instancia tuvo Correos del Ecuador, que empezó a repuntar y volverse una empresa muy competitiva. Sí, es necesario que para la operación, para el negocio de esta empresa, tener el apoyo desde el gobierno central, ya que esta empresa particularmente es creada como un brazo ejecutor para los proyectos del mismo Estado. Entonces, los negocios en un primer momento los debería hacer con las mismas instituciones del Estado, a fin de poder primero cumplir
con su objetivo para el que fue creado como un brazo ejecutor de proyectos del Estado, y en este sentido pues ir repotenciándose. Muy bien, gracias Javier por habernos acompañado. Lamentablemente el tiempo se nos agotó, pero es una información muy pero muy importante para nuestros oyentes a fin de que se conozca cuáles son los pasos a seguirse en este tema tan polémico. Muchas gracias nuevamente, Javier. Gracias. Hacemos la pausa. Radio Libre. Solo nos manda usted. Punto Noticias.